Hermanos, voy a dar lectura entonces, capítulo 1 de Lucas, versículo 15 al 17. Como les he adelantado, el título del sermón el día en esta noche es la verdadera grandeza. Y la palabra de Dios dice esto: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué será la verdadera grandeza, hermanos? El mundo define la grandeza de un hombre según muchas veces la fama, el poder, el dinero, la posición, la belleza, el físico, los títulos. Tristemente, también dentro de la iglesia muchas veces se define la grandeza de esa misma manera. Muchas veces la grandeza se la define simplemente por éxito numérico, por fama, por dinero, por reconocimiento. Muchos padres, cuando piensan en sus hijos, ellos dicen: yo quiero que mis hijos sean grandes, y lo que están pensando es de que ellos tengan grandes títulos, logren una gran posición en esta sociedad, tengan muchos bienes materiales, tengan un gran trabajo en este mundo. Pero la realidad, hermanos, es de que ninguna de esas cosas realmente demuestra grandeza en una persona a los ojos de Dios. Ahora, no voy a satanizar ninguna de esas cosas tampoco. No estoy diciendo, hermanos, de que puedes tú tener alguna de esas cosas y en cierta manera estás pecando. No estoy diciendo de que sea mal tener dinero, no estoy diciendo que esté mal tener títulos, no estoy diciendo de que esté mal tener cierta belleza o cuidarse a uno mismo. No estoy hablando de que eso sea pecado en cierta forma. Pero el concepto de grandeza a los ojos de Dios es distinto a lo que el hombre normalmente considera grande, y eso es lo que hoy día vamos a ver. Y esa es la intención mía esta noche, de que nosotros podamos entender cuál es la verdadera grandeza, y que podamos entender de que la grandeza trasciende estas cosas. El verdadero éxito de un hombre o una mujer en la Biblia no está ligado a tales cosas temporales. El verdadero valor de un cristiano no se mide bajo esos estándares, sino más bien, escucha bien esto: tú podrías tener todas esas cosas y al mismo tiempo ser un fracasado. Al mismo tiempo, a los ojos de Dios, ser un hombre que lo único que merece es la condena. Ser como vamos a ver más adelante, ser alguien como Dios mismo. Cristo le dijo a una de las iglesias en el Apocalipsis: alguien ciego, desnudo, pobre, muerto en cierta manera. Ninguna de esas cosas realmente define lo que es la grandeza. De hecho, podrías para el mundo ser considerado alguien muy grande, pero para Dios ser considerado un completo fracaso. Ahora, lo mismo sucede al revés, por si acaso. El mundo podría considerarnos un completo fracaso, como vamos a ver hoy día. Es algo que sucedió probablemente con Juan el Bautista, pero a los ojos de Dios él era un hombre grande, y hoy día vamos a definir qué es lo que es ser un hombre grande a los ojos de Dios, y es esto lo que vamos a ver. ¿Cuál es el estándar de Dios para la grandeza? Ahora, algunos de ustedes que han estado en las exposiciones de Lucas se están preguntando: un momento, ¿qué ha sucedido? Porque la semana pasada hemos visto acerca del cumplimiento de la promesa. Hemos visto de que Dios está cumpliendo su promesa a este mundo, a esta humanidad. Esa promesa que Él nos ha dado en Génesis 3:15 de que iba a enviar un Salvador. Esa promesa que en todo el Antiguo Testamento todos los escritores hablaron de esa promesa, de aquel hombre que iba a venir a salvarnos de nuestros pecados, aquel hombre que iba a venir a restituir nuestra relación con Dios. Y hermanos, todavía seguimos en ese contexto. La semana pasada hemos visto acerca de Zacarías y Elizabeth y cómo Dios está cumpliendo su promesa a través de ellos, y les promete un hijo. Ahora, Juan el Bautista no es específicamente el cumplimiento de la promesa, como ya hemos hablado en sesiones pasadas, pero Juan el Bautista es un eslabón en esa cadena que Dios nos ha presentado en la Biblia, que es la promesa de redención. Y es un eslabón importante, porque para que Cristo sea reconocido como el Mesías, la Biblia misma nos dice, Malaquías 3, capítulo 1, de que Dios tenía que mandar a alguien que prepare el camino para el Mesías. Y entonces nos encontramos en ese contexto. Lucas nos está relatando esto: pues si Cristo era el Mesías esperado, entonces Juan el Bautista debía llegar antes para preparar el camino, como un siervo preparaba el camino para su rey o para su señor.
Y hasta este punto se nos relata acerca de Zacarías y sus padres. Hemos visto cómo Dios decidió terminar un silencio de 400 años y entonces revelarse a Zacarías y a Elizabeth. Específicamente hemos visto a Zacarías la semana pasada, a través de un ángel, cerrar, cortar, quebrar el silencio que Dios había tenido para su pueblo de Israel. Y entonces revelarse y decirle a Zacarías de que a pesar de que era un hombre viejo, a pesar de que su mujer era estéril, ellos iban a tener un hijo. Y ese hijo, hermano, no iba a ser cualquier hijo. Ese hijo es el que nosotros íbamos a conocer o se conoce en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista. Un hombre del cual Jesucristo mismo diría, no ha habido otro hombre más grande que él. Entonces creo que es un buen momento para poder estudiar un poco acerca de lo que se dice de Juan el Bautista en este texto y ver qué es lo que hizo grande a Juan el Bautista. Al mismo tiempo que continuamos en este tema de que Dios está cumpliendo su promesa al pueblo de Israel y a la humanidad. Y más vale que prestemos atención, pues las características que vamos a ver en Juan el Bautista, hermanos, sinceramente son las características que yo quisiera ver en mi vida y que como pastores esperaríamos ver en todo cristiano. Las características que vamos a ver en Juan el Bautista, a pesar de que era un hombre que quizás a los ojos del mundo era un fracasado, realmente a los ojos de Dios era un hombre grande. Y esto es importante, hermanos, por el primer punto que voy a tocar el día de hoy. La verdadera grandeza no es definida por lo que yo diga de mí mismo o por lo que otros digan de mí, sino la verdadera grandeza, escucha bien esto, es definida por lo que Dios diga acerca de mí. Ahora, ¿de dónde saco eso en el texto? Escucha una vez más el versículo 15. Porque será grande delante de quién, dice. Será grande delante de Dios. Ahora escuchen cuidadosamente esas palabras, pues es muy fácil caer en el engaño de creer de que somos grandes por lo que otros dicen de nosotros, dejando que esas voces llenen tanto nuestros oídos que ya no escuchemos realmente lo que Dios dice de nosotros. Incluso, como ya he mencionado, es muy sencillo caer en el error de creerme grande por lo que yo pienso acerca de mí mismo. La última vez que leí mi Biblia, hermanos, la Escritura me decía de que mi corazón es engañoso y que no puedo confiar en mi corazón porque ni siquiera yo puedo entender bien mi corazón. Dios es el único que conoce realmente quién soy y cómo está mi corazón. Y mucha gente cae en ese error. Cae en el error de escuchar las voces de afuera o las voces internas en nosotros y entonces nos juzgamos o nos evaluamos de acuerdo a esas voces. Pero déjenme darles el ejemplo que acabo de mencionar hace un momento, Apocalipsis 3, versículo 17. Escucha lo que le sucedió a una iglesia, todavía en la era apostólica, en el primer siglo. Escucha lo que Dios va a decir de una iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese podría ser tú ahora. Pensar de que eres rico, de que te has enriquecido, de que estás bien, de que ya has llegado a una madurez que ningún otro quizás ha llegado. Y escucha lo que Dios le dice a esa iglesia, es bastante sorprendente. Le dice, tú te crees rica, tú crees que no necesitas de nada y no sabes, ignoras que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué le estaba sucediendo eso a la iglesia a la cual Cristo mismo le escribe en el capítulo 3 de Apocalipsis? Porque como el mismo texto dice, esta iglesia se estaba basando en lo que ella misma decía de sí misma. Esas personas se estaban basando en lo que ellos mismos decían de sí mismos. Pero eso realmente no tiene valor si es que no se acomoda al estándar de lo que Dios dice acerca de qué es grande, de quién es grande, quién es un hombre que realmente es fiel, quién es un hombre que realmente está siguiendo a su Señor de manera fiel. Y Juan el Bautista se nos dice, él era, porque él sería grande delante de Dios. Y hermano, tú podrías estar en los zapatos de la iglesia que acabo de mencionar en Apocalipsis capítulo 3, tú podrías ser ese, o yo también. Y la causa es de que estamos prestando atención a lo que otros dicen de nosotros o a lo que yo mismo creo de mí mismo y no estamos prestando atención a lo que Dios específicamente dice de nosotros. Y hermanos, quiero hacerles notar de que la Biblia, no voy a decir de que no importa lo que diga el mundo de nosotros, pero la Biblia sí nos hace notar, como ya he mencionado hace un momento, de que el mundo podría decirnos pobres, pero a los ojos de Dios podríamos ser bienaventurados. ¿Se acuerdan? Capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. ¿Quién se hubiera imaginado que un pobre pueda ser feliz
dichoso, digno de envidia. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Sí, a los ojos de Dios sí, a pesar de que a los ojos del mundo quizás sean pobres, quizás no tengan nada. Como cristianos deberíamos tener, hermanos, un buen testimonio hacia los de afuera. No estoy negando eso. Pero lo que realmente importa es qué es lo que qué es lo que Dios dice acerca de mí. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de mí? Y hermanos, es un gran contraste con los religiosos de aquella época. Esta mañana nos hemos encontrado con el estudio del pastor José en el Sermón del Monte, con hombres que ayunaban, daban limosna, ¿para qué? Para ser vistos de otros. Y el estándar que ellos tenían de sí mismos era por lo que otros decían de ellos. Entonces, como otros me veían ayunar, me veían orar, me veían hacer esto o aquello, y me alababan, entonces yo me creo alguien grande. Pero a esas mismas personas escucha bien, a esas mismas personas que se creían grandes, que creían que tenían una gran reputación en el pueblo, que se creían los guías, los maestros, Cristo les va a decir en Juan capítulo 8, un momento, a los ojos de Dios ustedes son hijos del diablo. ¿Quién se iba a imaginar eso, sí o no? Cuando ellos se creían tan grandes, cuando ellos más bien juzgaban a los demás y decían, malditos todos los que no conocen toda la ley como nosotros, malditos todos aquellos que no cumplen tantas reglas y reglamentos y normas que nosotros nos hemos impuesto. Y como a mí me alaba tanta gente y todos me dicen y me admiran, creo que estoy bien. Y los judíos habían caído en el error y en el engaño de creer estar bien cuando realmente a los ojos de Dios eran hijos del diablo. Juan capítulo 8. Estaban llenos de hipocresía, eran no más que sepulcros blanqueados. Y si no me creen que la verdadera grandeza es definida por lo que Dios diga acerca de nosotros, déjenme leerles un pasaje en la Escritura, Romanos capítulo 2. Y si quieren pueden ir conmigo a Romanos capítulo 2. Versículo 29. Escucha lo que dice. Sino que es judío no el que lo es, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no de letra. Y ahora escucha esta parte. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el contexto, Pablo está lidiando con personas que por los títulos, por la grandeza terrenal que supuestamente decían tener, creían ya estar bien con Dios. Y Pablo les dice, están completamente engañados, no están bien con Dios. No se trata de lo que ustedes digan acerca de ustedes, sino se trata de qué es lo que Dios dice acerca de ustedes. Es más, Jesucristo mismo nos dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26, de que todo el mundo podría hablar mal de nosotros, pero aún así podríamos ser bienaventurados y siervos fieles delante de Dios. Es más, Cristo nos dijo, tengan cuidado cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque eso hacían sus padres con los falsos profetas. Hemos leído esta noche en la primera lectura, 1 Samuel capítulo 6, versículo 17, que cuando Dios manda a escoger a David, ¿qué le dice al profeta? Cuidado con cómo juzga, le dice al profeta. Porque lo que el mundo juzga como grande, lo que el mundo juzga como exitoso, no soy yo. Yo no juzgo de esa manera. Y entonces Dios decide escoger al rechazado, al despreciado, al subestimado, David. Y Dios dice, yo no juzgo lo que el mundo juzga. Yo juzgo el corazón. Matthew Henry, un autor muy reconocido, comentador de la Escritura, escucha lo que dice. ¿Qué importa si los hombres nos subestiman o nos sobreestiman? Al fin y al cabo, lo que cuenta es lo que somos a los ojos de Dios. Nuestro deseo debería ser que en aquel día nosotros escuchemos a quién decir buen siervo fiel. A Él. A Él. Y qué gran noticia le dio el ángel a Zacarías, volviendo a nuestro pasaje en Lucas capítulo 1, ¿sí o no? Le dijo, tu hijo va a ser grande, pero ¿grande delante de quién? Grande delante de Dios. Sinceramente siento una envidia santa con Zacarías. ¿Cuánto quisiera de que Dios me dijera lo mismo de mis hijos? Eso es lo que yo quiero de mis hijos. Eso es lo que espero que mis hijos vean de mí. Que yo soy alguien que a los ojos de Dios, bajo el estándar de Dios, yo estoy siendo fiel. Y que no daría por saber si mis hijos van a ser grandes delante de quién, de Dios. Y como ya he mencionado, hermanos, específicamente los padres muchas veces se conforman con cosas que no son realmente grandes a los ojos de Dios. No son realmente grandes a los ojos de Dios.
Pero ahora vamos a definir cuál es la verdadera grandeza. Comienza, como dije, la verdadera grandeza no es definida por lo que otros digan o por lo que yo diga de mí, sino por lo que Dios dice de mí. Y la verdadera grandeza comienza este pasaje siendo representada, escucha bien esto, por alguien que está dispuesto a tener una vida de sacrificio. Ahora, hermanos, si realmente les animo a memorizar y tener esa palabra presente toda su vida. La palabra sacrificio. El cristianismo, hermano, se basa en el sacrificio. ¿Qué tuvo que hacer Dios para salvarte a ti y a mí? Sacrificarse. Sacrificar lo que más amaba. Y de ahí en adelante Dios nos manda a todos aquellos que hemos conocido a Cristo, ustedes sacrifíquense por los demás. Sacrifíquense, estén dispuestos a sacrificarse por el bien del Evangelio, por su gloria, por el bienestar de los demás. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Si solamente entendieras que la vida cristiana tiene esta base, el sacrificio, ya habrías avanzado un montón. Se trata de sacrificarme por otros, sacrificarme por Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista iba a hacer. Escucha lo que continúa diciendo versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Ahora, ¿qué es eso? Quizás a algunos de ustedes les parece obvio que Juan el Bautista no tome vino o sidra. Está bien, yo sé que en nuestro contexto muchas veces las bebidas alcohólicas inmediatamente nosotros las creemos que son sinónimo de embriaguez, sinónimo de borrachera y por eso las vemos como pecado. No es pecado específicamente tomar un poco de vino. Pablo le dijo a Timoteo que podía tomar un poco de vino por sus constantes enfermedades. Pero entonces, ¿a qué se refiere acá con el hecho de que Juan el Bautista no iba a tomar ni vino ni sidra? Esto, hermanos, en el contexto judío era conocido como un voto nazareno. El voto nazareno, del cual ustedes pueden leer en Números capítulo 6, en Jueces capítulo 13. Ese era un voto especial de consagración para el Señor. El no beber vino ni sidra representaba la indiferencia hacia los placeres de este mundo para enfocarme en el servicio a Dios. Los nazarenos eran hombres, y me estoy refiriendo a los nazarenos de la Biblia, ¿sí? Porque en nuestra época hay una denominación que se llama los nazarenos, que no tienen nada de cercano a lo que la Biblia dice acerca de los nazarenos. Pero los nazarenos en la Escritura eran hombres dispuestos a negarse a sí mismos cualquier cosa que pudiera distraerlos para su servicio. Y antes de que me digas quizás, hermano, pastor, eso es en el Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento ya era antes, ahora ya no. Déjame recordarte que eso estamos leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 15, que creo que es parte del Nuevo Testamento. Y escucha lo que vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Escucha y esto vamos a estudiarlo en unos meses, en las mañanas, en nuestro estudio de Romanos. Escucha lo que Pablo le va a decir a los cristianos. Pablo le va a decir a los cristianos, ¿sabes ese voto nazareno que hacían algunos en el Antiguo Testamento? Si tú has entendido el Evangelio, ahora este mismo voto se requiere de ti. Escucha, Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dicen? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer? Sacrificarnos para Dios. Todo, no solo el vino y la sidra, sino todo lo que sea necesario. Ahora, hermanos, por si acaso no estoy hablando de que te ganes la salvación así. Pablo más bien nos menciona aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, vamos a estudiar esto más adelante, es si has entendido el Evangelio, si has entendido que la salvación es gratis, si has entendido que la salvación es solo por Cristo y Cristo ya ha hecho todo para salvarte, entonces Pablo dice en agradecimiento, ¿qué tal si tú te sacrificas por Él? Y ese, dice Pablo, es tu culto racional. Esa, dice Pablo, es tu adoración racional. Esa es la verdadera adoración, una vida de sacrificio hacia Él. Y la verdadera grandeza, hermanos, siempre va a requerir sacrificio, separación de muchas cosas. Esa es la realidad. Y lo que me sorprende, hermanos, es que hasta la gente que no es cristiana entiende eso. Cuando la gente fuera de la iglesia, hermanos, quiere sobresalir en algo, hasta ellos saben que requiere ¿qué? Sacrificio. Tú has estado en la universidad para sacar un título, el cual solo te va a servir en esta vida, y te puedo apostar de que has necesitado ¿qué? Sacrificarte por eso.
Todo aquello que valga realmente la pena, hermano, requiere sacrificio. Eso no debería ser algo nuevo, eso no debería ser algo sorprendente. Y la verdadera grandeza siempre va a requerir separación de muchas cosas. Ahora, hermanos, por si acaso, no estoy diciendo de que como cristianos tenemos que ser ascetas. No estoy diciendo de que como cristianos no podemos disfrutar de ciertas cosas que hay en este mundo. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:4, contradiciendo a unos hombres que estaban prohibiendo a la gente comer cierta comida, beber ciertas cosas, prohibiéndole casarse, etcétera. Pablo les va a decir, todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, sino que podemos disfrutarlo si lo tomamos con acción de gracias. Entonces, por si acaso, no estoy negando eso, pero lo que sí te estoy diciendo es de que en el servicio a Dios quizás se van a llegar momentos en los cuales va a ser necesario sacrificar incluso esas cosas lícitas, esas cosas que son lícitas, que no son pecado. Quizás sea necesario en el camino cristiano sacrificar eso. No era pecado específicamente tomar vino, por si acaso. No era pecado específicamente tomar sidra. No era pecado. No era pecado. Lo que es pecado es embriagarse, eso sí. Pero no era pecado poder disfrutar quizás de esas bebidas en aquella época. Pero el hecho de que Lucas nos dice acerca de Juan el Bautista que él no bebería vino ni sidra, es porque en su servicio a Dios, Juan el Bautista iba a estar dispuesto a sacrificar muchas cosas que incluso quizás no son pecado. Y nosotros muchas veces se va a requerir que sacrifiquemos cosas que nos gustan quizás, que puede que no sean pecaminosas, pero para cumplir el servicio al que Dios nos ha llamado a hacer, va a ser necesario sacrificarlas. Ahora, como ya he mencionado, no estoy hablando de una vida ascética como las monjas, como los sacerdotes, que se obligan de manera legalista a no hacer ciertas cosas porque quieren ganarse su salvación. No me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Tampoco me estoy refiriendo a abandonar nuestras responsabilidades. Algunos hombres, lamentablemente, malinterpretaban la Biblia, no proveen a su familia y como excusa dicen es que nos estamos sacrificando para el Señor. No, estás pecando si no provees para tu familia lo necesario. Pero de lo que estoy hablando es que como cristianos, cuando se nos pone enfrente el vivir de manera cómoda, el disfrutar ciertas cosas o el servir a Dios, ¿qué vamos a preferir? ¿Qué es lo que Juan el Bautista iba a preferir? Servir a Dios, porque lo amamos, porque es nuestra prioridad. Y hermanos, ustedes saben de que cuando nosotros amamos a alguien, estamos dispuestos a sacrificarnos, ¿sí o no? Los que tenemos hijos, hermanos, saben. Escucha, ¿tiene algo de malo querer dormir 8 horas en la noche para tener un buen descanso? ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Pero si mi hijo me necesita, adivina qué es lo que voy a estar dispuesto a hacer, sacrificar eso. No importa, porque lo amo. Es más, desde que nacieron mis hijos nunca más he vuelto a dormir, creo, 8 horas. Y está bien, no hay problema, porque los amo. Y no hay problema sacrificar algo que no es pecado. Descansar bien no es pecado, pero estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Por qué? Porque los amo. Un padre entiende eso, entiende de desvelos, entiende de sacrificar cosas que quizás harían que nuestra vida sea más cómoda. Hay padres los cuales en muchos momentos hemos tenido que decidir nosotros comer menos. ¿Para qué? Para que ellos coman más, para que ellos estén bien. Y en una época, hermanos, en la que estamos acostumbrados a tanta comodidad, ¿es esta la época en la que nosotros estamos viviendo? ¿Es este el punto en el cual muchos se ponen incómodos y dicen, ¿qué? Tal vez el servicio a Dios va a requerir que sacrifique mi comodidad. Y si les parece sorprendente, hermanos, es porque hemos olvidado. ¿Se acuerdan cuando un hombre se le acercó a Cristo y le dijo, Cristo, yo te quiero servir, yo quiero estar a tu lado? ¿Se acuerdan que Cristo le respondió? Vamos a estudiar eso en Lucas más adelante. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo, está bien, pero recuerda de que las aves del cielo tienen nidos, los animales tienen cuevas, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza? ¿Qué le está diciendo Cristo a esa persona en ese lugar? Le está diciendo, está bien que me quieras servir, pero, ¿sabes? Tienes que tomar en cuenta de que eso va a requerir sacrificio. Va a requerir sacrificio. Y en el mismo contexto, Cristo mismo les va a decir, hagan cuentas, evalúen. Antes de marchar a la guerra, primero evalúen. A ver si tienen las fuerzas para sacrificar lo que quizás sea necesario. Pablo le dijo eso a Timoteo. Tú debes estar dispuesto a sacrificar quizás una vida de comodidad y de tranquilidad. 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. Tú más bien tienes que estar dispuesto a sufrir como un buen soldado de Jesucristo. No hay problema, tienes que estar dispuesto.
Cualquiera que milita en la milicia de Dios, Pablo le va a decir, no se enreda en las cosas del mundo. Debe estar enfocado en el servicio que Dios le ha llamado a hacer. El apóstol Pablo sabía eso, ¿sí o no? El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, yo estoy dispuesto a afrontar y a sacrificar lo que tengan que sacrificar. Si tengo que pasar frío, estoy dispuesto a pasar frío. Si tengo que pasar hambre, estoy dispuesto a pasar hambre. Persecución, no importa. Y déjame preguntarte, hermano, ¿qué son aquellas cosas que has sacrificado para poder servir al Señor? Ahora, aclaro que aquí no estamos hablando de cómo ganarte la salvación, ¿sí? No estoy hablando acerca de cómo ganarte el favor de Dios como las falsas religiones hacen. No, lo que te estoy diciendo, como vamos a ver en Juan el Bautista más adelante, es que si tú has conocido a Cristo, si tú has recibido la salvación y entiendes la obra que Cristo ha hecho por ti para que estés a cuentas con un Dios santo y recibas de manera gratuita la vida eterna, recibas de manera gratuita el perdón de tus pecados y la promesa de estar por la eternidad con tu Creador, la pregunta es, si tú conoces eso, hermano, ¿acaso no te lleva eso a sentir un amor por Dios que está dispuesto a sacrificar comodidades si es necesario para servirle? Cristo sacrificó todo por nosotros, se separó de su Padre, nació en un pesebre, desde su nacimiento tuvo que ser perseguido, escapar. El Creador pasó hambre, frío, rechazo, una muerte bajo la ira de Dios por ti y por mí. Siendo rico, como el apóstol Pablo dijo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y vivimos una época en la cual la gente pasa un poco de sufrimiento y dice, no, hasta aquí llegué, ya no quiero servirte más. Como si Él no hubiera entregado absolutamente todo y sacrificado absolutamente todo por nosotros. Y ese era el voto que iba a hacer Juan el Bautista. Era un voto voluntario de abstenerse de muchos placeres con tal de que enfocarme en la labor que Dios me ha encomendado. Y la verdadera grandeza, hermano, proviene de aquellos que están dispuestos a dejar lo temporal para trabajar por aquello que trascenderá a lo eterno. Escucha una vez más las palabras del apóstol Pablo, y hemos leído esto el día miércoles en nuestro estudio de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí Pablo está usando el argumento que les acabo de dar. ¿Sí? Las personas en el mundo, los atletas en el mundo saben que necesitan sacrificarse para llegar a cumplir lo que quieren cumplir. Y Pablo les dice, sí, ellos hacen eso, así que de esta manera, Pablo dice, versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, sí, estoy dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar por mi Señor, por el bien del Evangelio, como vamos a ver el día miércoles cuando expongamos este pasaje. Entonces, la verdadera grandeza es definida por qué es lo que Dios dice que es grande. La verdadera grandeza es definida por aquellos que están dispuestos a hacer sacrificios por el bien del servicio a nuestro Señor. Y ahora escucha el punto número 3 el día de hoy. La verdadera grandeza proviene no de tus fuerzas, no de tu capacidad, no del poder que tú tengas en ti mismo, aunque déjame decirte que no tienes ninguno. La verdadera grandeza, hermano, proviene de un poder sobrenatural sobre nosotros. El poder del Espíritu Santo. Escucha el versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora una vez más, hermanos, aquí me pongo celoso al tener hijos, porque cuánto quisiera que eso suceda con mis hijos, desde el vientre de la madre, estar llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista, hermanos, había recibido el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, algo que los padres deben llevarlos a entender. Escucha bien esto, nunca limites la obra del Espíritu. Él hace lo que Él quiere, como el viento va y viene, y tú solamente escuchas su sonido y no lo controlas, no puedes controlarlo. Y no debemos subestimar la obra del Espíritu Santo, no debemos subestimar cómo el Espíritu Santo puede obrar. Y escucha con atención,
Se nos dice aquí de que Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios y le iba a vivir una vida de sacrificio, pero este es un punto importante, sumamente importante, tan importante que puedo asegurarte de que Juan el Bautista no hubiera logrado hacer nada si no fuera por esto. Ser lleno del Espíritu Santo. Esa sería la clave de toda la obra de Juan el Bautista. Fue el Espíritu Santo el que llenó a Juan el Bautista para que él pueda tener la vida, como vamos a ver, la vida que Dios lo llamó a tener, para que él pueda servir como Dios lo llamó a servir. Y hermano, la vida cristiana nunca se trata, por si acaso, de depender de nuestros talentos. La vida nunca se trata de depender de nuestras fuerzas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, nadie será fuerte por sus propias fuerzas, sino que siempre gira alrededor del poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, sin el cual nada se puede lograr. Y escucha bien esto, incluso Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, en toda su vida como hombre, adivina, dependió del Espíritu Santo. Es por eso que se lee en los evangelios que incluso Cristo mismo, al comenzar su ministerio, él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo. Cristo fue lleno del Espíritu Santo y de esa manera fue capacitado a hacer todo lo que él debía cumplir. Y escucha, si Cristo necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más Juan el Bautista también? La Biblia dice que necesitamos al Espíritu Santo para que nos regenere, para que nos ilumine, para que nos guíe a la verdad, para que nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, para que nos dé dones, para que nos dé valentía, sabiduría, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, para vencer al pecado en nuestras vidas. Incluso necesitamos al Espíritu Santo, hemos visto esto en Romanos capítulo 8, para orar. Ni siquiera podría orar si no fuera por el Espíritu Santo. Y la Biblia, hermanos, nos va a mostrar de manera gráfica cómo es que los hombres necesitan el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más grandes que hay de esto es el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? 40 días antes del día del Pentecostés, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? 40 un poco más días antes, sí. Está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Cristo está yendo a la cruz por él y Pedro está negando a Cristo. Unas semanas antes del Pentecostés, cuando se acuerdan, Pedro se levantaría a predicar. Unas semanas antes Pedro está negando a Cristo. Y no porque haya un soldado romano apuntándole con una lanza o con una espada, o que le hayan puesto un cuchillo en el cuello. No, una mujer le va a preguntar, creo que tú eres un discípulo de Cristo. Y Pedro va a tener tanto miedo que lo va a negar. Lo va a negar. ¿Qué van a hacer los apóstoles después de que Cristo murió? Ocultarse por el miedo que tenían, a tal grado que ¿quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son las que van a ir? Y ya respondió a la pregunta. ¿Quiénes son los que van a ir a la tumba de Jesucristo después de que Él murió? Escucha, para vergüenza de los hombres, las mujeres. Los apóstoles van a estar ahí de miedo de que ellos también mueran. Ahora, ¿qué pasó, hermano, para que ese apóstol sumamente cobarde, el día del Pentecostés, se levante enfrente de toda la multitud, enfrente de miles de personas, los cuales hace unos meses estaban gritando, crucifiquen a Cristo, y Pedro les tenía miedo? ¿Qué es lo que pasó para que ahora Pedro se levante en el día del Pentecostés? Hechos capítulo 2, y entonces predica a Cristo, e incluso les diga, ustedes son los asesinos, sin miedo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? No por nada Cristo les dijo, esperen en Jerusalén hasta que ¿qué? Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque no van a poder. No van a poder si no es por el Espíritu Santo. Pablo mismo reconoció esa debilidad en él. 1 Corintios capítulo 2, hemos estudiado esto en la iglesia. Pablo dice, yo cuando estuve entre los corintios estaba con temor y temblor. Pero Pablo va a decir en el mismo capítulo, pero yo fui confiado en el poder del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo iba a obrar a través de mí y en mí. Y esto es algo que aprender de Juan el Bautista. Su eficacia no iba a ser porque él recibió un milagro, y recibió un milagro, hermano. Su madre era estéril y ya era anciana. Su nacimiento iba a ser de milagro, ¿sí? Pero no por eso Juan el Bautista recibió su poder. Ahí no reside su eficacia, en que ha recibido un milagro. Tampoco la eficacia de Juan el Bautista iba a estar basada en que él pertenecía a una gran familia, y pertenecía a una gran familia.
Pertenecía a una familia de sacerdotes. Zacarías y Elizabeth, los dos, eran parte de la familia sacerdotal de Israel. Pertenecía a una familia privilegiada, una familia acomodada, pero ahí no iba a estar la eficacia de Juan el Bautista. Tampoco sería por quién es su padre, porque su padre era sacerdote, no. Tampoco, escucha bien esto, no sé si sabían, pero Juan el Bautista era el primo de Cristo. Pero la eficacia de Juan el Bautista tampoco iba a ser porque era simplemente el primo de Cristo, sino el pasaje nos dice de que el Espíritu Santo iba a llenarlo y dirigirlo desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Y hermanos, continuando nuestro pasaje, vamos a ver que la grandeza de Juan el Bautista era de que tenía una misión que llevar, y esta misión era llevar a las personas hacia Cristo. Era una gran misión, la misma misión que tenemos nosotros. Pero escucha, este es el orden que la Biblia nos dice. Primero, este hombre necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y entonces iba a poder, ¿qué? Predicar a Cristo. Ese siempre es el orden, ¿sí? Ese siempre es el orden. No por nada escuchamos en la historia del cristianismo personajes, historias como las de Spurgeon, el cual, hermanos, no voy a negar de que tenía una gran capacidad, tenía una memoria fotográfica. Era un hombre de grandes capacidades. Pero la historia nos cuenta de que antes de predicar, temblaba, pedía que nadie lo deje solo por el miedo que tenía al predicar. Y las escaleras que debía subir, si no me equivoco, eran 12 o 15 escaleras que tenía que subir hasta el lugar, hasta la plataforma donde predicaba. En cada una de esas escaleras él repetía: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Porque no es por el hombre, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Uno de los grandes reformadores dijo esto, escucha: donde la Escritura, y el reformador que dice esto, hermano, es un hombre que escucha, predicaba todos los días en la mañana, de lunes a domingo, todos los días predicaba, domingo 2 veces, con una Biblia en griego o una Biblia en hebreo, no en su idioma, en griego y en hebreo, y la traducía en ese mismo momento, y así exponía la Biblia verso por verso, sin notas como yo, que necesito mis notas. Y ese hombre, escucha lo que va a decir: donde la Escritura aplaude la eficacia del ministerio del hombre, aprendemos a atribuirlo a la gracia del Espíritu Santo, sin el cual la voz del hombre podría gastarse inútilmente. Todo va a decir es gracias al Espíritu Santo, no es a nuestra capacidad. Y entonces, la verdadera grandeza es definida por Dios. La verdadera grandeza proviene de hombres los cuales están dispuestos a sacrificarse por la misión que Dios les ha dado. La verdadera grandeza está basada en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora escucha, la verdadera grandeza está ligada a la gran comisión que uno tiene. Escucha lo que Juan el Bautista iba a tener que hacer. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. La verdadera grandeza, hermanos, no está en lo que el mundo dice que es grande o en las grandes hazañas que los hombres hagan, sino está en la gran comisión que Dios le ha dado a los hombres para que cumplan. ¿Qué es lo más grande que Juan el Bautista o tú y yo podemos hacer? ¿Cuál es una de las tareas más grandes que tú y yo podemos hacer? Guiar a las personas a Cristo, hermano. Es más, ese es el motivo por el cual Dios no nos salva y nos lleva con Él. ¿Algunas se han puesto a pensar eso? ¿No sería más fácil? Dios, ya me has salvado, ¿por qué no me llevas directamente contigo? Respuesta, no, porque Él nos ha dado una gran comisión, como Juan el Bautista también tenía una comisión. Y debemos ver de que la grandeza de un hombre tampoco es definida exactamente por quién es ese hombre, sino es definida, escucha, por la labor que cumple. ¿Qué labor iba a tener que cumplir Juan el Bautista? Lo valioso en la vida de Juan el Bautista era en sí por la gran labor que él debía cumplir. La misma labor que todos nosotros estamos llamados a cumplir, llevar a las personas hacia Cristo. Especialmente esto es aplicado a los pastores, obviamente. Y lo que hizo grande a Juan el Bautista no fue que consiguiera tener muchas personas que lo siguieran a él, sino que sería un instrumento para que muchos siguieran ¿a quién? A Cristo. Esa es la grandeza de Juan el Bautista. Él tenía esta misión y la iba a cumplir bajo el poder del Espíritu Santo, guiar a las personas a Cristo.
Es eso, hermano, lo que hace una persona grande. Es eso lo que hace un hombre que realmente está siendo fiel al Señor. Está guiando a las personas, no a mí, no me miren a mí, sino a ¿quién? A Cristo. ¿Se acuerdan lo que Juan el Bautista respondió cuando los judíos fueron y le preguntaron ¿quién eres? En el pasaje que hemos leído en Juan capítulo 1 es muy interesante porque los judíos están obsesionados con Juan el Bautista y van y le preguntan ¿quién eres? Y Juan el Bautista les va a decir, no soy el Mesías. Ya, ¿quién eres? No importa quién soy, dice Juan el Bautista. Soy una voz que clama en el desierto. Pero ¿quién eres? No importa quién soy, dice Juan el Bautista. Lo que importa es quién viene. Lo que importa es quién va a llegar. Esa es la respuesta de Juan el Bautista. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos topamos con algo realmente grave, que en nuestra época también pasa. Juan el Bautista tenía muchos seguidores, hermano, muchos, miles. De todas partes, dice la Biblia, iban para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero llegó Cristo y ¿qué hizo Juan el Bautista? Síganlo a Él. Déjenme a mí, síganlo a Él. Ahí está, ya llegó. Él es. Pero algunos de sus discípulos, como muchas en nuestra época, van a decirle, no, Juan, estás perdiendo seguidores, se te están yendo. Mira, Juan, estamos perdiendo gente, todos se están yendo con él. ¿Y qué va a decir Juan el Bautista? Me alegro, para eso estoy yo acá, para que él crezca y yo mengüe. Él es el novio, no yo, él es el novio y tiene que recibir a su novia. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y ni siquiera Juan el Bautista va a decir, yo me merezco predicar a Cristo. No me merezco ni siquiera desatar la soga de su calzado. No me merezco eso. Es todo por gracia, es todo por misericordia. Y lo que yo quiero es que las personas conozcan a Cristo. Y su vida giraría en este propósito. Desde el principio se nos dice eso. Este hombre, el cual sería grande delante de Dios, se nos dice que haría que los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ese es Cristo. Su vida giraba a través de este propósito, que las personas conozcan a Cristo. Y esta es la grandeza. He conocido varones que ni siquiera les interesa que sus hijos conozcan a Cristo y se creen grandes. Porque tienen tal vez una posición, porque tienen dinero, porque tienen títulos, porque conocen el mundo. No son grandes. Son, a los ojos de Dios, pobres, desventurados, miserables, como hemos visto al principio. Muchas iglesias creen que son grandes porque llenan sus iglesias, ¿por qué? Atrayendo a las personas por la prosperidad, dejándose llevar y engañar por los números. Otras se jactan porque tienen muchos milagros o una gran música o muchos juegos divertidos y creen que son grandes. Y en sus propias iglesias hay personas que no conocen a Cristo. Es más, la gran mayoría en muchas de esas iglesias ni siquiera son cristianos. No conocen el Evangelio, pero creen que son grandes. Creen que están haciendo la obra. Y escriben libros diciendo, miren lo que Dios ha hecho a través de mí. La grandeza está definida aquí por alguien que está guiando a las personas a Cristo y entiende que esa es su misión. Esa es mi misión. Guiar a Cristo a aquellos que Dios me ha entregado en mi hogar. Guiar a Cristo a aquellos que Dios me ponga en mi camino. Es para eso que estoy en este mundo. Olvidaron muchos que aquello que nos hace grande a los ojos de Dios es que llevemos y hagamos conocido a Cristo. Es ese el gran propósito que Dios tiene para nosotros, y es eso lo que realmente hace grande a un hombre. Cada hombre o mujer grande a los ojos de Dios será porque trabajaron por la expansión del Evangelio. Estuvieron dispuestos a abandonar placeres, comodidades, buscaron el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo sea conocido. Déjenme mostrarles esto por la vida del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 18 en adelante. Escucha el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por si acaso, en esta epístola está en la cárcel, ¿sí? Está sufriendo. ¿Y está sufriendo por quién? Por Cristo. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Versículo 15, sí, Filipenses 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Escucha lo que estaba pasando. Pablo estaba en la cárcel y se habían levantado unos hombres dentro de la iglesia que al parecer no eran falsos maestros, pero eran hombres muy inmaduros y parecer con malicia en su corazón. Entonces el apóstol Pablo estaba en la cárcel y ellos se levantaron y dijeron: bueno, nosotros ahora vamos a enseñarles, y nosotros predicamos el Evangelio mejor que Pablo, nosotros somos mejores predicadores que Cristo, que Pablo. Pablo está ahí en la cárcel sufriendo seguramente porque no fue un siervo fiel. Y Pablo escucha lo que dice, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, que por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozo aún. ¿Están predicando a Cristo?, dice Pablo. Aunque lo hagan en contra de mí, aunque intenten subestimarme, despreciarme, lo que sea, Pablo dice: no importa, bien, que prediquen a Cristo. Por eso Pablo le va a decir a los corintios: ¿acaso Pablo ha sido crucificado por ustedes? Yo quiero que ustedes conozcan a Cristo. Ustedes andan peleando porque yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, cuando nosotros no hemos muerto por ustedes. Y Pablo dice: si Cristo es anunciado, no importa si aunque sea lo hagan por contienda, no importa que lo hagan porque quieren hacerme quedar mal a mí, no importa porque lo hagan diciendo de que quizás ellos son mejores predicadores que yo, no importa. Están predicando a Cristo, que sigan haciéndolo. Y me agozo. ¿En qué? En que Cristo sea predicado. Punto. Esta es la gran labor, hermanos, que iba a tener Juan el Bautista: hacer conocido a nuestro Salvador. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que Juan el Bautista cumplió esta misión? Escucha Lucas capítulo 1, versículo 17, la primera parte. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Lo primero, hermanos, la forma en la que Juan el Bautista iba a cumplir su misión, escucha bien esto, sería con valentía. Valentía. Y esto está ligado a lo que ya he mencionado acerca del Espíritu Santo. Pablo va a decir, 2 Timoteo capítulo 1, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder. Y Juan el Bautista haría eso. Iría y predicaría y cumpliría su comisión con valentía. Ahora, ¿de dónde saco eso? Por lo que acabamos de leer. Se dice de que Juan el Bautista iría en el espíritu de Elías. Ahora yo sé, hermanos, que este versículo es sumamente confuso, ¿sí? Muchos ven confuso este pasaje y creen que Elías había resucitado, ¿sí? No es lo que había sucedido. Otros creen que Elías había, su alma había vuelto a este mundo y había tomado posesión de Juan el Bautista. Hermano, no te compliques la vida, ¿sí? Lo único que significa realmente este pasaje es que Juan el Bautista vendría de la manera que Elías apareció en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Elías mostraría un carácter, una personalidad, un propósito, una valentía especial. Y Juan el Bautista, si ustedes estudian su vida y la comparan con Elías, van a notar que es muy parecida. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Reyes de que Elías tuvo que levantarse y confrontar a un rey en su época, el rey Acab. ¿Qué hizo Juan el Bautista comenzando su ministerio? Enfrentarse a otro rey, el rey Herodes, que no era realmente un rey, era un tetrarca, pero lo va a confrontar. Y lo va a confrontar con su pecado, con su inmoralidad, sin miedo. Juan el Bautista y Elías harían eso. Elías se enfrentaría a una mujer, Jezabel, la cual era una mujer muy poderosa en aquella época, la esposa del rey, y estaría dispuesto a enfrentarse. Juan el Bautista haría lo mismo con Herodías, aquella la cual era la esposa ilegítima o la pareja ilegítima de Herodes. Elías se enfrentaría con los sacerdotes paganos. Juan el Bautista estaría dispuesto a enfrentarse con los sacerdotes hipócritas y el liderazgo hipócrita de la época de Jesucristo. Y al igual que Elías, escucha bien esto, sin importar quién esté enfrente, él con valor predicaría la verdad, confrontando a las personas con su pecado, guiándolas al único Dios verdadero. Alguien dijo de Juan el Bautista lo siguiente, escucha: cuando la gente iba a escuchar a Juan el Bautista, él no los elogiaba, no les entregaba verdades triviales,
sino que con ardiente honestidad hablaba directamente a sus corazones, como lo hizo también Elías, con valentía. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos eso en nuestra época, sí o no? Hombres que prediquen con valentía, sin temer lo que el hombre pueda decir, dispuestos a dar el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 16? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y a eso agréguenle, hermanos, 2 Timoteo capítulo 1, donde Pablo le va a decir a Timoteo: estoy a punto de morir, pero aún todavía no me avergüenzo del Evangelio. Sigo predicando lo que tenga que predicar. Ese iba a ser Juan el Bautista. Un hombre con el poder, con las características, el carácter, la personalidad de un hombre como Elías en el Antiguo Testamento, el cual predicaría con valentía, sin temor de confrontar incluso a los líderes de su época, a los falsos sacerdotes. Yo les puedo asegurar de que Elías no hubiera llamado al presidente de aquella época y le hubiera bailado en su salón. No, lo hubiera confrontado con su pecado y su inmoralidad. Y no hay hombres en nuestra época así, hermanos, lamentablemente. Pero Juan el Bautista sería así. Así es como cumpliría su misión, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Juan el Bautista cumpliría su misión con valentía. Segundo, buscaría restaurar, escucha, la verdadera religión. Buscaría restaurar la verdadera religión. Escucha lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahora, en este punto, hermanos, yo me inclino quizás por una interpretación que tiene la minoría de los comentaristas e intérpretes de la Biblia. Yo creo sinceramente que cuando se utiliza la palabra padres acá, en el griego es la palabra pater, se está refiriendo a los patriarcas. Posiblemente la traducción podría ser los ancestros. La palabra joneus podría haber sido mejor utilizada acá si Juan se estaba refiriendo a los padres de aquella época, a los padres de familia. Yo sinceramente lo que creo es de que aquí Lucas nos está relatando de que Juan el Bautista iba a comenzar a traer la verdadera religión histórica, la verdadera religión judía. Los iba a confrontar con lo que realmente el judaísmo había predicado en el Antiguo Testamento, con lo que sus padres habían predicado, con lo que se le había enseñado a Abraham, a Isaac, a Jacob, con lo que sus antepasados habían predicado, los profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Juan el Bautista iba a reformar la religión de su época, trayendo la verdadera religión. Juan el Bautista no iba a tener miedo de restaurar la verdadera religión. Y escucha, los apóstoles también hicieron lo mismo. En el libro de Hechos, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué le dijeron a los judíos, los apóstoles? Le dijeron: bueno, hermanos judíos, estamos nosotros ahí, ustedes quédense como judíos, nosotros vamos a fundar nuestra otra religión. No, los apóstoles lo que les van a decir a los judíos de su época es: nosotros estamos trayendo la verdadera religión, lo que el Antiguo Testamento ha predicado, de lo que entendemos y aprendemos en el Antiguo Testamento, lo que nos han predicado los profetas, los padres, y que ya se ha cumplido en Cristo. Eso harían los apóstoles, y lo mismo haría Juan el Bautista. Buscaría restaurar la verdadera religión histórica, bíblica, escritural, conforme a lo que Dios había revelado a través de los padres, de sus padres, a través de la historia de su pueblo. La predicación de Cristo, hermanos, es esto lo que hace. Empieza a restaurar la verdadera religión, en un contexto en el cual la religión judía en la época de Juan el Bautista estaba completamente corrompida. Desde el liderazgo estaba corrompida. Y ahora, ¿cómo haría Juan esto? ¿Cómo restauraría la verdadera religión? Él confrontaría a las personas con su pecado, a lo que mucha gente no quiere hacer en nuestra época. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo es que Juan el Bautista prepararía el camino para que llegue el Mesías? Escucha lo que dice el texto: reprendería a los rebeldes, confrontaría al pecado, pero no era simplemente por si acaso para condenarlos, sino para hacerles entender que ellos necesitaban a aquel que estaba llegando, de que ellos necesitaban a aquel que estaba viniendo a morir por nosotros. Escuchen un poco de la predicación de Juan el Bautista, aunque lo vamos a estudiar más adelante. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14.
Hermanos, yo te puedo asegurar de que Juan el Bautista no era como hombres en nuestra época, la que decían, no hablaremos del pecado, no hablaremos de esas cosas. ¿Qué tal si yo me enfoco en el amor? ¿Sí? Escucha a Juan el Bautista, Juan capítulo 3, versículos 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista, hermanos, claramente confrontaría el pecado. Eso es lo que haría. Confrontaría la maldad en el ser humano. Ahora, ¿por qué? Porque ningún hombre va a venir al Salvador a menos de que entienda de que necesita un Salvador, ¿sí o no? Ningún hombre va a querer al Salvador de nuestros pecados a menos de que primero entendamos de que somos pecadores. Y esto es lo que haría Juan el Bautista. Lo mismo que harían los apóstoles. Hemos estudiado esto en Romanos 3, versículo 9, ¿se acuerdan? Pablo dice, nosotros hemos acusado a todos de ser pecadores. A todos de ser pecadores. Es parte de nuestro mensaje. Acusarlos de ser pecadores y guiarlos al Salvador. Eso haría Juan el Bautista. Enfrentaría a los rebeldes, confrontaría la maldad. Y de esa forma, hermanos, es que prepararía al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que haría Juan el Bautista. Comprometido a confrontar a los rebeldes para llevarlos a Cristo, para que entiendan que necesitan un Salvador, para que entiendan que sus pecados, necesitan que sus pecados sean limpios por la muerte del Cordero, el único que puede limpiar nuestros pecados. Y hermanos, en este pasaje hemos comenzado hablando de que este es el hombre que a los ojos de Dios sería grande. Esto es lo que haría. Este es quien sería. Y esta, como dije al principio, es la verdadera grandeza. Esta es la clase de hombre que es grande a los ojos de Dios. Y déjame preguntarte, después de haber expuesto este pasaje, ¿eres grande a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que Dios diría realmente de ti? Ahora déjame decirte que si eres cristiano, escucha, estás llamado a ser más grande que Juan el Bautista. ¿Sabías eso? Vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 11. Escucha lo que Cristo va a decir de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escucha lo que está diciendo Cristo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Salomón, ni David, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Elías, ni Eliseo, no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista, dice Cristo. Hasta este momento, pero dice Cristo. Y ahora escucha lo que continúa diciendo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a estudiar esto más adelante en el Evangelio de Lucas a profundidad. Pero déjenme simplemente resumirles lo que significa. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de incluso sobrepasar a Juan el Bautista en su accionar, en su predicación, en el servicio que él tuvo para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos beneficios que Juan el Bautista nunca tuvo. Nunca tuvo. Juan el Bautista podía apuntar a Cristo y decir, ahí está el Cordero de Dios. Nosotros hoy día podemos predicar con toda libertad y con mucha profundidad, la cual Juan el Bautista nunca tuvo, acerca de qué es lo que hizo ese Salvador. Juan el Bautista no tuvo esa oportunidad. Él murió antes de ver a Cristo cumplir su misión.
Nosotros tenemos los 27 libros inspirados en el Nuevo Testamento, el cual nos explica quién es Cristo, nos muestra quién es Él, por qué hizo lo que hizo, qué significa el Evangelio. Incluso con todo lo que sucedió podemos comprender el Antiguo Testamento de una forma que nunca jamás Juan el Bautista hubiera podido entenderla. En nuestra posición tenemos la historia de más de 2000 años mostrando el impacto que Jesucristo tuvo en naciones, familias, el mundo entero. Podemos explicar cosas a nuestros hijos acerca de Cristo. Escucha, que Juan el Bautista hubiera soñado con saber. Por eso Cristo dice, hasta ese punto Juan el Bautista fue el más grande, pero dentro del reino, dentro de la iglesia, de lo que viene, va a haber gente más grande aún. Porque tenemos los medios para hacerlo. Somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Conocemos a Cristo de una forma en la que Juan el Bautista nunca pudo conocerlo en su vida en la tierra. Y ahora escucha, la vida de Juan el Bautista, y esto es importante y solo para terminar, terminaría de una forma bastante trágica, ¿sí? Para muchos sería la evidencia de que Juan el Bautista no fue alguien grande. ¿Cómo hubieras esperado, hermanos, de que estamos comenzando a estudiar el Evangelio de Lucas y nos topamos con este niño que está a punto de nacer, el cual la Biblia va a decir que es grande? ¿Cómo te esperas que termine su vida? ¿En un palacio? ¿Sí? Rodeado de siervos y de oro y de todos los placeres de este mundo. No. Juan el Bautista terminaría como un criminal en la cárcel bajo el gobierno de un verdadero criminal que era Herodes, el cual lo decapitaría por ser un inmoral. Y así terminaría Juan el Bautista. Y aquí solamente quiero decir esto entre paréntesis porque muchas veces nosotros relacionamos y ponemos como sinónimo el cómo nos está yendo en esta vida para decir si alguien realmente está cumpliendo su propósito. No, Juan el Bautista realmente sufriría, ¿sí? Lo abandonarían sus discípulos, quedaría en la cárcel sin esperanza y decapitado, a pesar de que fue el hombre más grande hasta este momento. Pero aún así Dios dice, Él sería grande delante de sus ojos, y realmente lo fue. Y como dije, la pregunta, hermano, es, ¿cómo estamos nosotros? Como ya dije, Dios nos ha dado la capacidad y los medios para incluso poder hacer una obra mayor a la de Juan el Bautista. Mayor a la de Juan el Bautista. Y hermanos, oramos para que realmente sea así. Y que estemos apuntando a ser realmente grandes delante de Dios. Mi gran sueño, ¿cuál es? Un día escuchar a mi Salvador. Buen siervo fiel, ¿sí o no? Y aquí está, aquí Dios nos dice. ¿Cómo es un siervo fiel? ¿Cómo es alguien que realmente es grande ante sus ojos? Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta noche por este tiempo que nos has dado de exposición de tu palabra y porque en este pasaje, Dios, al mismo tiempo que nos estás mostrando la misericordia a través del cumplimiento de la promesa de la llegada del Mesías, nos confrontas, Dios, con este tipo de personajes, los cuales en tu palabra misma tú nos dices, Señor, que busquemos ejemplos, modelos los cuales podamos seguir. Y sabemos, Dios mío, que Jesucristo es nuestro modelo máximo. Pero al mismo tiempo nos has dado hombres como Juan el Bautista, como Pablo, como los apóstoles. Esos hombres que verdaderamente han estado dispuestos a servirte. Y te agradecemos, Dios, por lo que hemos visto este día. Y te ruego, Dios, por mí mismo primero, para que tú me des un corazón así, dispuesto a sacrificarse. Dispuesto, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. El que Cristo sea conocido. Más allá de lo que vaya a suceder en nuestra vida, en nuestra época, las circunstancias que nos toquen vivir, te ruego, Dios mío, de que puedas levantar más hombres como Juan el Bautista. Tú sabes, Señor, que la mies es tanta. Hay tanta necesidad de hombres fieles que prediquen tu palabra, que busquen restaurar la religión, que prediquen con valentía, que confronten el pecado, que estén dispuestos a honrarte y buscar agradarte a ti y no a los hombres, Señor. Y te rogamos por más hombres así en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos eso. Amén.